Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Inverso, titulado Una relación más íntima con Dios. Y vamos a continuar la lección número 7, que se titula La práctica de la oración. Pero antes de iniciar, quiero presentarles a nuestros invitados especiales que están con nosotros en este podcast. Así que quiero darte la bienvenida, Juan. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por tenerme otra vez y es placer estar con ustedes. Bueno, y también tenemos a Moisés. Moisés, que ya es de casa. Bienvenido a nuestro podcast, Moisés. Muchas gracias, Pastor y Carlos. Mi nombre es Moisés y es una alegría estar aquí nuevamente para estudiar esta lección. Así que quiero darte una bienvenida desde donde quiera que nos estés viendo. Bienvenido a este podcast. Gracias por conectarte con tu dispositivo inteligente. No olvides que este espacio es donde hablamos de fe real para jóvenes reales. Y hoy descubriremos por qué la oración no es una obligación religiosa, sino es una conexión viva que, si lo llegamos a experimentar, nos ayudará a crecer nuestra relación diaria con Dios. Así que queremos iniciar este podcast con una oración pidiendo la sabiduría del cielo. Así que, Juan, ¿puedes por favor pedir para que Dios bendiga este podcast? Sí, podemos orar en inglés. Adelante. Thank you, Father, for allowing us to be here this evening. I pray that your Holy Spirit guide us today and always as we dive into this lesson about our prayer life and to gain a better understanding of your word and to hopefully gain something. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amén. Muy amable, Juan. Y recuerden, este podcast es una charla entre Amigos. Muy bien, así que tú también eres amigo de nosotros. Vamos a comenzar con la lección del totalmente vamos a ir con el sábado, bueno, mejor dicho, el domingo, que se titula Confiar en Dios a través de la oración. Y me gusta mucho cómo comienza la lección de Inverso esta semana, haciendo unas preguntas personales. Así que, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oramos? ¿Con qué fervor? ¿Con qué expectación? ¿Tus oraciones siempre son para pedir algo o muestras un espíritu de agradecimiento, de alabanza? ¿Oras por la mañana antes de desayunar y tal vez aquí y allá a lo largo de tu ajetreado día? O sea, ¿cómo es nuestra experiencia de oración, chicos? Bueno, la mía, Pastor, normalmente sí oro 3 veces al día por la comida, ¿verdad? Es algo natural, pienso yo, es un hábito que he formado, pero a veces sí se me hace bien difícil como orar exactamente para adorar a Dios, en el sentido de levantarme, agradecer a Dios y decirle lo santo y lo bueno que es Él. Entonces es algo que estoy poniendo en práctica ahora que estoy aprendiendo de esta lección, porque hay muchas cosas que olvido, por ejemplo, pedir por mis amigos, pedir por el Espíritu Santo para que me guíe en el día. Simplemente digo, Dios bendice mi día y hasta ahí, pero esta lección me ha ayudado mucho a entender que hay mucho más por qué pedirle a Dios en la oración. Sí, yo cuando Gracias, oro, muy. me gusta orar en la mañana y antes de dormirme, ¿verdad? Cuando me despierto siempre le doy gracias a Dios por un día nuevo y antes de dormir me gusta orar que Dios me bendició durante el día, porque a veces hay unas cosas que pasan durante el día que necesito tu gracia ahorita, Diosito mío, ¿verdad? Pero durante el día siempre ando hablando con Dios, ¿verdad? Y si no como oración, tal vez sí es una oración, pero hablar como platicar con Dios como si es mi mejor amigo, ¿verdad? Ya, bueno, eso estábamos comentando en la lección pasada, ¿verdad? Me gusta mucho que la lección del podcast que estamos grabando, de la lección de esta semana, hay un personaje que se habla mucho en la lección y en la introducción se habla de ella, ¿no? Para mí es el mejor modelo de oración que tenemos, aparte de Jesús. Me gusta mucho esta dama. Es una dama y su nombre es Ana. Ustedes pueden ir a 1 Samuel capítulo 1, versículos 8 al 11, y nosotros vamos a encontrar el modelo de oración a través de Ana. Algunas cositas, un bosquejito rápidamente de la oración de esta dama llamada Ana. Primero, si podemos aprender algo de esta oración de Ana, es que Ana llegó a Dios con un corazón herido. Segundo, Ana derrama su alma delante de Dios. O sea, derrama todo, va todo y se postra ante todo ante el Señor. Tercero, Ana cree que Dios puede cambiar su situación de su vida estéril.
Extraordinario. Número 4. Si hay algo que nosotros aprendemos es que Ana no solamente ora, hace un compromiso con Dios. Dios, si tú me contestas, entonces, Señor, yo voy a hacer esto. Pero aún si no, Señor, yo voy a estar aquí contigo, ¿verdad? Y me gusta mucho también lo último, es que Dios contesta las oraciones, pero contesta las oraciones que siempre van a ser bendición para nuestras vidas. Hay gente que piensa que Dios no contesta las oraciones. No, no. Dios contesta nuestras oraciones, sí o no. Sí las contesta, pero no las contesta siempre de acuerdo a nuestra forma de orar. La contesta de acuerdo a la voluntad divina, que es la mejor para nosotros. Y ahí está el secreto, ¿verdad? Ahí está el secreto. Es decir, nosotros oramos, nosotros oramos con un corazón imperfecto para encontrarnos con un Dios que es perfecto. Muy bien, vamos a continuar con el lunes, la oración constante. ¿Qué desafíos en la vida te han enseñado a depender más de Dios? Adelante, chicos. Bueno, pastor, hace poco tuve una experiencia bien interesante porque en mi trabajo me habían cambiado mi horario. Ajá. Y fue bien difícil porque yo dije, wow, o sea, el sábado ya me había comprometido a servir a Dios. Y ese es un desafío en la vida que yo me pregunté, bueno, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? En oración. Y ya cuando estaba diciéndole yo a mi jefe, le estaba diciendo, sabe, tengo que servir ese día, yo sé que usted me puso a trabajar, pero yo lo entrego ese día a mi Dios. Ese es un desafío que en mi vida me ha hecho depender de Dios. Amén. La verdad que yo solamente oré, le dije a Dios, sabe, Dios, regálame palabras para poderle decir a mi jefe, ¿verdad? ¿Qué debo de decirle para que ella tampoco se ofenda y tampoco sienta de que yo no quiero trabajar solamente porque yo no quiero? Y vengo yo y le explico, ¿sabe? Ese día yo se lo aparto a Dios porque yo creo mucho en los mandamientos de Dios. No sé si usted ha escuchado de eso. Y me dice, más o menos, creo que por eso también está la regla de la libertad religiosa. Y yo digo, wow, o sea, y le digo, si yo por favor le quiero pedir de que si me puede cambiar el día, o sea, sería lo mejor para mí, ¿verdad? Me ayudaría en lo que yo tengo que hacer. Y ella me dijo, ok, está bien, me dijo, no se enojó ni nada. Y ya cuando vi el horario del siguiente día, Dios me contestó la oración. Y esos desafíos son los que siento que ponen a prueba mi fe y es lo que yo aprendo de la oración, de que debo de someterme a lo que Dios quiere y no a lo que yo quiero. Pues gracias por compartir ese testimonio, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos contesta y mira, Sí. Tu testimonio es el más claro, la evidencia más clara de que Dios sí contesta, pero es que desafíos tenemos muchos, Sí. Muchos. Tú nos has dicho uno de tantos, pero ¿qué más podemos aprender de la oración? Pues yo cuando yo estaba empezando mi camino con Dios, pensaba que si Él no contestaba, pues era porque era algo que yo hice mal, ¿verdad? Pero además cuando empecé a seguir a orar y pedirle a Dios por su misericordia y orar con humildad, pues es cuando me empezó a ayudar un poco, ¿verdad? Porque las cosas no pasan al instante, ¿verdad? Pero durante orar y rezgar a Dios, pues Él contesta, no como usted dice, no como en la manera que queremos, pero al fin cuando reflectamos para atrás, miramos, oh sí, no era porque como yo lo quería, pero era como Dios necesitaba que pasara, ¿verdad? Ya cuando reflexionamos nos damos cuenta, oh, ya, este era lo mejor. Sí. Y algo muy bueno que yo quiero decir, cuando los jóvenes, cuando aprenden a orar con Dios o de Dios o acercarnos a Dios, aprendemos a depender menos del mundo y aprendemos a confiar más en Dios. Ahí está el secreto. Vayamos al martes, cuando las oraciones parecen no tener respuesta. Salmos 62:8. ¿Te gustaría leerlo, por favor, Moisés? Salmos 62, versículo 8, cuando las oraciones parecen no tener respuesta. Así que, adelante. Dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Excelente. ¿Confiamos realmente en que Dios sabe lo que es mejor? Incluso cuando no vemos una respuesta inmediata a nuestras oraciones. ¿Qué piensan? Adelante. Pues, sí, pues digo que sí, porque cuando queremos algo como
un nuevo teléfono, un carro nuevo, ¿verdad? Pensamos, no, pues si es la bendición de Dios es que me conteste la oración, ¿verdad? Pero a la misma vez, pues es algo lo que queremos nosotros, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere por nosotros, ¿verdad? Sabe, a mí yo tuve una experiencia también con mi hija una vez que se enfermó mucho. Y yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, por favor, sana a mi hija, ya estaba bien afligido ya. Y me puse a orar y a orar, pero cuando yo me puse a orar, lo que hice fue que fui y me desesperé buscando muchas medicinas. Y hubo un tiempo que como que ya me desesperé mucho y estaba hablándole a mi esposa cada rato en mi carro. Y ya cuando vi que de verdad ya mi hija empeoraba más, me parqué, oré y le dije al Señor, bueno Dios, yo sé que si es tu voluntad esto va a pasar, perdóname por buscar por mí mismo los medios para curar a mi hija. Y le hablé en el mismo minuto a mi hija y ya se había sanado. O sea, ya se sentía mejor, ya me dijo, oh, ya se le pasó lo que sentía. Y a veces esto de la oración, cuando Dios espera que nosotros confiemos en Él, eso es lo que la espera hace que nosotros dependamos más de la oración de Dios. Y eso es lo que me gusta, o sea, confiar en Dios en todo el tiempo, dice el versículo. Aunque parezca que no, pero lo que tenemos que hacer es confiar, simplemente. ¿Verdad? Amén. Y hablando acerca de no tener respuesta, ¿cuántas veces les pregunto, cuando la situación está difícil, buscamos respuesta en las redes sociales? O voy a ver, ¿les ha pasado? ¿Han ido a buscar respuesta en las redes sociales? Sí, en En la vida internet, real, en todo, ¿verdad? estamos ahí. Muchas veces yo he visto que muchas personas buscan respuesta en las redes sociales en situaciones difíciles. Pero yo creo que la lección de esta semana nos enseña que cuando tengamos problemas y pareciese que la oración Dios no nos está contestando, en vez de buscar respuesta en las redes sociales, tenemos que aprender a buscar a Dios y confiar en que Dios es el que puede contestar nuestras oraciones. O sea, hay que ir a Él, no a un celular, hay que ir a Dios. Es decir, la persona más correcta que puede darnos respuesta, aunque pareciese que no nos está contestando, es Dios. La oración es el mejor lugar para buscar la respuesta de Dios a nuestra situación. No el celular, no social media, sino es Dios. Sí, pastor, también algo que me llamó la atención es cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Si el momento que no se me responde una oración, ¿qué debo hacer? ¿Dónde busco esa respuesta? Se estaba hablando mucho de que a veces la buscamos en las redes sociales, ¿verdad? Y me gustan los puntos que trae la lección, que dice que cuando parece que no tenemos respuesta, debemos buscarlo en la misma palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Será que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que eso va a ser bueno para mí? Hace poco un amigo me dijo, ¿sabes qué? Me gusta una muchacha, me dijo. Entonces a mí me gusta ella, pero ya no va a la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes? ¿Quiere que le diga algo conforme a la palabra de Dios o según lo que yo creo? Porque la palabra de Dios dice de que debemos buscar unas personas que crean lo mismo, pues, que sea de bendición para nosotros. Es lo que dice Dios, pero si yo vengo y le pido a Dios por esa muchacha que no es de la iglesia, difícilmente me la va a dar, ¿verdad? Porque aunque puede ser que yo la traiga o yo me salga. Entonces, trae muchos puntos como buscar la voluntad de Dios, no la mía. Mateo 6:10, considera tus motivos, dice, por lo que estamos pidiendo. Proverbios 16:2, permanece en Dios y en su palabra. Juan 15:7, ora con fe, persevera. Lucas 18:1-8. Y a veces la respuesta de Dios dice que mi amor es todo lo que necesitas, como le dijo a Pablo, ¿no? Sí, y me gusta más, porque esta lección es más de práctica, ¿no? Porque es la práctica, así se titula, ¿no? La práctica de la oración. Me gusta mucho que estás poniendo un tema real de esta persona con una novia, buscando. Entonces, sí, porque podemos hablar muy bonito de oración, ¿verdad? Como los fariseos con las oraciones, wow, con un vocabulario extraordinario, bonito, las palabras mejores. Pero la práctica es orar por la novia que está pidiendo, orar por el trabajo que pedías. O sea, por situaciones allí es donde Dios también está. Entonces, me gustaría decir rápidamente esto. Tu día cambia cuando empiezas hablando con Dios antes que el teléfono. Vamos a continuar con el miércoles. Investiga qué lecciones podemos aprender de la vida de oración de otras personas. Wow, hay varios personajes en la Biblia. ¿Qué podemos aprender?
en la práctica de ellos. Ya hablamos uno de Ana, ¿habrá otros personajes en la Biblia que nos puedan enseñar acerca de la vida de oración en la práctica? Pues digo, el Pablo cuando él estaba en la cárcel, Mm, cuando lo echaron en la cárcel, wow. y todavía tenía su fe y confianza en Dios, ¿verdad? A través de todo lo que ha pasado. Y eso para mí es muy amable porque hay unas veces que cuando me pasan cosas, ¿verdad? Con la vida, con el trabajo, con el carro, con mis hijos, con la familia, ¿verdad? De repente nos sentimos mal y pensamos, pues, ¿voy a Dios o voy al mundo, verdad? Porque a veces es cuando nos vamos para atrás a vicios Uh-huh. antiguos que antes teníamos, pero es para recordarnos que hay dos pasajes, ¿verdad? Ir al mundo o ir con Dios. Y cuando vamos Dos con Dios, caminos, dos dos caminos. caminos, dos caminos. Y cuando seguimos a Dios, pues como he dicho, pues ahorita no se siente que se va a mejorar, pero ya años después nos sentimos como, wow, el progreso que hicimos es muy diferente, ¿verdad? Ya, ya. Y me gusta mucho lo que dices con Pablo, right? ¿Cuántas veces Pablo y Silas cantaban en la cárcel? ¿Se acuerdan esa? Y dice que después Dios les abrió, ¿no? Y Sí, todo, y se iba a matar el carcelero, ¿no? Porque pues dijo, ya se escaparon estos presos, pero se dieron cuenta que estos caballeros ahí estaban. Ah, qué bonito, qué bonito es que aprendamos a escuchar los audios de la voz de Dios a través de la oración, ¿no? Sí, Muy bien, esos momentos de intimidad con Dios y esos momentos no se encuentran en el ruido. Los momentos de la práctica de la oración se encuentran cuando el mundo te trae ruido, pero la oración te trae paz mental. Y a mí me encanta aquí donde vivimos en California, este podcast se graba aquí, porque tenemos Yosemite National Park o El Capitán, que han hecho series grandísimas, y vas allá en la cascada, ese lugar muy bonito ahí, que viene gente de todo el mundo, y realmente vas y disfrutas tranquilidad. O vas al Kings Canyon o Sequoia National, donde están los parques gigantes, los árboles gigantes del mundo. Esos lugares es donde realmente te conectan con Dios. Esa es la práctica. Te apartas del mundo y pasas un momento con Dios. Pablo y Silas, me gustó, bueno, Pablo me gustó un ejemplo de conexión viva con Dios. sí, pastor, a mí me gustó el texto de Nehemías 1, del 4 al 11, que ora por el pueblo de Israel, ya que estaban en Ya. cautiverio, ¿verdad? Entonces me gusta mucho de que cuando él ora, viene, pero no dice ellos pecaron, dice ellos y yo y mi familia, o sea, la confesión y el lamentarse ante Dios, porque a veces nos parece que no tenemos como una respuesta de Dios y a veces hay algo en nuestra vida que tal Ujú, vez no nos ujú, deja recibir ujú. esa bendición. Entonces me gusta cómo él llega y dice, hemos abandonado tu pacto, hemos quebrado tus mandamientos. O sea, eso es lo que impedía de que ellos tuvieran la bendición de Dios. Pero al momento de lamentarse vemos la bendición que viene después de Dios, Ya, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos de esta lección que me gusta, Nehemías de 1, ya. 4, 11. Y quiero mencionar uno más rápidamente. El mejor ejemplo que podemos nosotros encontrar es Jesús. Estábamos platicando antes de grabar esta sesión de Jesús Ujú. y ya me gustaría hablar de él porque Jesús, su lugar preferido era el huerto de Getsemaní. Ahí le gustaba orar y se acuerdan que le dijo a sus tres mejores amigos que oraran por él porque horas antes de su muerte. ¿Y qué estaban haciendo en la práctica? Estaban roncando ahí y tres veces, dice, los tres veces los encontró roncando. Y no les ha pasado que a veces estás con un amigo y quieres orar y estás roncando y el otro pobre está orando con poder. Yo creo que necesitamos un poquitito empezar a vivir la práctica de la oración. Y eso nos va a cambiar a nosotros. Y hay algo, pastor, que no mencionamos rapidito, Jesús lo que hacía. de eso mismo de Jesús, de que él pedía, de que no quería morir, pues prácticamente. Le decía a su padre, si es posible que pase de mí. Y esa es una gran lección para mí, porque yo digo, a veces yo quiero tanto algo, pero Dios que ve las cosas en una... Ve el futuro, ve el Sí, presente, ve todo. él tiene, porque dice la palabra de Dios de que sus caminos son como el cielo, más altos como el cielo. O sea, él sabe lo que te va a dar y a cómo eso puede ayudarte a ti y también ser de bendición para los demás, porque no le contestó a Jesús en ese entonces, pues cuando resucitó, ahora todos tenemos el don de la salvación.
al igual que Ana, le contestó, pero más de lo que ella esperaba, porque Samuel fue de bendición para el pueblo de Ya. Israel y para ella también, para lo que quería, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, Jesús, el mejor modelo es oración privada en el huerto de Getsemaní y oración de mañana. Ujú. Ana también es una oración privada. No sé en qué momento, pero oración privada. Si se dan cuenta, las oraciones privadas son cuando más conectamos con Dios. Oraciones privadas, es decir, individual. Ahí está un ejemplo de la práctica de la oración. Vámonos al jueves. Otras preguntas sobre la oración. Pregunto, chicos, ¿en qué temas deben centrarse nuestras oraciones? Wow. Pues lo que me gusta a mí es la confesión, porque Ok. cuando voy a Dios confieso todos mis pecados y todo lo que he hecho mal para, ojalá que me dé su misericordia, ¿verdad? Pero no, ojalá, porque sabemos que nos da cuando pedimos con humildad, ¿verdad? Y uno de mis versículos favoritos es el Salmos 32:5, que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesarme mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya. Wow. Y porque antes cuando estaba parte del mundo, yo me confesé a ser alguien que sabía más que otros, ¿verdad? Porque yo me miraba como no mejor que todos, ¿verdad? Pero me miraba como, si yo lo puedo hacer, ¿cómo tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Y eso es un sentimiento de orgullo, ¿verdad? Ya. Y se siente uno que no, pues soy mejor que otro, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a saber lo que Jesús hizo por mí, y que hizo no nomás por mí, pero por todos, ¿verdad? Porque Él murió en la cruz por la versión la peor versión de nosotros, ¿verdad? Y para cuando leí ese versículo, como abrió mi corazón, porque es cuando miré nada lo que puedo hacer, nada lo que puedo decir, nada lo que puedo a pensar de mí mismo, importa nada a Dios, ¿verdad? Y es cuando empecé a sinceramente orar con humildad y Amén. tratar de expresar la relación que quería tener con Él, ¿verdad? Ujú. Y crecer con Él. Dios te ayudó, ¿verdad? Como Dios Y va a cambiar. mucho. La oración es que nunca subestimemos lo que Dios puede hacer con un joven que empieza a orar. Muy bien, vamos a continuar con, no sé si querías continuar algo, perdón, Moisés. Sí, también, pastor, uno de los temas también que en los cuales deberíamos de centrarnos, para mí en especial, es de los amigos. Orar por nuestros amigos o Oh, seres queridos, ¿verdad? Porque al verlos afuera o no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces le da pesar a uno y dice, oh, pues ya. quisiera que ellos también conocieran el Evangelio, ¿no? Entonces es uno de los temas más importantes que lo podemos ver en Job 42:10, que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces vemos de que a pesar de que los amigos de Job llegaron y le dijeron sus cosas, él no tuvo esa, ¿cómo les puedo decir? No tuvo algo contra ellos, sino que fue y hizo lo que Ya, Dios le dijo a él. Wow, yo digo, hay que orar por nuestros amigos. ya, a mí me gusta eso. Gracias por comentar todo esto, chicos. Y yo les podría decir a los que nos están viendo, si hay algún amigo por el cual te gustaría orar, ¿por qué no colocas ese nombre allí? Tal vez nosotros también podemos orar por ese amigo. Necesitamos orar por los amigos. Los mejores amigos son por los que oramos por ellos. Y los mejores amigos son los que también oran por nosotros, ¿verdad? Muy bien, vámonos con viernes, una fe sencilla y confiada. ¿Qué podemos aprender de ello? Uf, una fe sencilla, pastor, es como acercarse, o sea, aceptando la voluntad de Dios, porque como yo le decía al principio, a veces tratamos de nosotros mismos resolver los problemas y lo que eso hace es que agudiza más el problema o la situación que estamos pasando. Así que una de las cosas que aprendí en una fe sencilla y confiada es llegar a Dios aceptando lo que Él quiere para mí y no lo que yo quiero para mi propio beneficio. Sí, pues yo digo para atrás con el orgullo, ¿verdad? Porque es algo que sí siempre he tratado porque nos dice la Biblia que Jesús nos dice morir uno y vivir por Él, ¿verdad? Y pues eso es algo difícil porque queremos vivir por nosotros, ¿verdad? No, pues tengo biles que pagar, el carro, la aseguranza, el teléfono, el PlayStation, ¿verdad? El nuevo teléfono o televisión.
pero esas cosas no importan porque pensamos que nos importa, pero la realidad es una relación con Dios tiene que ser la Ya. más importante, ¿verdad? Bueno, pero yo poquito podría decirte algo. ¿Qué tal si yo fuese un adolescente? Para mí tal vez es un PlayStation, se importaría, sí o no, tal vez podría estar allí. Entonces, yo creo que también en la práctica de la oración, yo creo que, o una oración de un niño, ¿no? Tal vez conforme vamos creciendo, vamos teniendo prioridades en la oración. Pero yo creo que Dios ve el corazón de un niño, ve el corazón de un adolescente, ve el corazón de un joven adulto, ve el corazón de un joven, de un adulto y de un adulto mayor. Pero al final, Dios acepta la oración sincera, el corazón sincero. Ese es el punto. La oración sencilla y una fe, ¿qué cosa? También sencilla, confiada. Muy bien, vamos entonces a cerrar con el sábado. Así que queremos terminar nuestro podcast maravilloso de esta semana, la práctica de la oración. Y quiero yo comentar algo, cuando nosotros empezamos a practicar la oración, empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a crecer espiritualmente. Yo siempre que estudié teología en la Universidad de Montemorelos, me tocó colportar veranos e inviernos. Colportar es vender libros. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones, yo recuerdo una vez, porque esta es la práctica de la oración, yo he crecido en la iglesia y sé mucho lo que es este tema, pero lo empecé a vivir cuando salí fuera de casa, cuando empecé a estudiar, cuando fui a la universidad, cuando estuve estudiando. Yo recuerdo que un día cuando es invierno iba en el auto y yo llevaba solamente 5 pesos, que yo soy mexicano, que equivalente yo creo que podía ser ni $1 podría ser, pero vamos a decir que casi menos que $1. Es lo único que llevaba. Yo recuerdo que le dije al Señor, voy a vender libros este invierno. Necesito regresar a mi segundo semestre de teología porque era mi primer año. Y yo le dije a Dios, te necesito. Y yo empecé a orar para que Dios me ayudara a que la gente me comprara libros. Que esos 5 pesos o menos de $1 se multiplicara y pudiera obtener $1,500 o 25,000 pesos para poder regresar a estudiar. Yo solamente quiero resumir esto, es invierno. Tengan la seguridad que fue el invierno más duro que pasé, porque en la iglesia donde me quedé, los hermanos, yo no llevé colcha, los hermanos no me dieron colchas y el frío estuvo muy bueno ahí en el norte de México y pasé un frío tremendo. Pero yo recuerdo que siempre oraba y le decía al Señor, ayúdame, Dios, quiero dinero para estudiar, muéstrame que tú estás conmigo. Y ahí estaba ahora de rodillas, orando, tú eres mi amigo, yo creo en ti. Y saben ustedes que ese invierno yo traje los 25,000 pesos para poder estudiar. Dios contesta cuando en la práctica lo haces. Sí. Comentario final para terminar Pues, el podcast. Antes cuando apenas empecé a regresar a la iglesia y en mi fe, oré por si podía experienciar el amor de Dios. Y al principio no sabía en qué forma se iba a aparecer, ¿verdad? Y es cuando conocí un amigo, ahora que es amigo, ¿verdad? Y pues él me llevó a un lugar a donde nunca he ido, ¿verdad? Y ni sabía que era mi cumpleaños y pues al fin pues era una experiencia real porque él no me tenía que invitar a ir a ese lugar, ¿verdad? Pero me invitó y ni sabía que era mi cumpleaños y luego es algo que siempre he tratado de pedirle a Dios que me enseñe su amor, ¿verdad? Porque Amén. ¿cómo podemos saber amor nosotros si no conocemos el amor a Dios, ¿verdad? Y es Hay que orar cuando, más, hay que orar más. sí, no, sí, claro, claro. Y luego de repente me vino yo le llamo mi brother, ¿verdad? Mi brother Moisés, porque estudiamos juntos y pues yo creo que vamos a venir a tener una relación más íntima con Dios, con los dos, y estudiar más la Biblia y la palabra de Dios juntos. Muy bien. Bueno, pues queremos terminar este podcast. Agradecemos rápidamente a los que están ahí. Solamente quiero decirte que la generación que ore
será la generación que transforme al mundo. Gracias, Juan. Gracias, Moy, por estar en este podcast. Dios los bendiga. Escríbenos, danos una reacción y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.